antibiótico, con mucha penicilina, con muchos medicamentos para el dolor, para las inflamaciones, etcétera. Eso me provocó daño en hígado y eventualmente se encontró la forma de ir reduciendo las dosis de los medicamentos que eran tan agresivas y viví una vida más o menos normal, con ciertas dificultades, pero bueno, viví 20 años a base de penicilina y de otros medicamentos. Ahora bien, aparte de eso, se fue a Estados Unidos, se fue a Europa, o sea, sí, estuvo tratado por los mejores médicos, no solo de aquí, sí, sino de otras partes del mundo, y no le daban. Sí, así es. Realmente la medicina que todos conocemos no me curó, ¿no? Seguramente me ayudó en cierto sentido, y también gracias a las decisiones atinadas de los buenos médicos que me trataron, también es que estoy aquí, pero también hubo muchos errores. Fui víctima de negligencia médica, de abuso médico, después de 20 años de estar luchando contra la enfermedad y realmente no ver una solución y ver que mi condición física se agravaba. Tuve que empezar a buscar otras opciones, y ahí fue cuando empecé un trabajo de investigación que yo tomé como una labor propia, y asumiendo la responsabilidad de abandonar los tratamientos que siempre había llevado y empezar a escuchar otras voces, ¿no? Voces de gente seria, de gente científica, doctores en medicina, pero que tenían una visión más abierta de lo que es la salud, más integral, que consideraban factores de salud emocional, de la psique humana. Y eso me llevó a Estados Unidos a estar en tratamientos de kinesiología aplicada, de homeopatía, de acupuntura, de cosas que para mí eran totalmente desconocidas, con las que vi cosas muy interesantes, con las que vi resultados muy interesantes en otras personas. O sea, ¿a todo el mundo le funcionaba? Pues no a todo el mundo, pero bueno, sí vi que a mucha gente le funcionaba, pero en mi caso nunca tuve una mejoría franca, ¿no? Eventualmente especialistas en Europa se enteran de mi caso, les llama mucho la atención porque es un caso atípico, de muy difícil diagnóstico. Tenía yo muchos síntomas, algunos relacionados con la enfermedad, otros relacionados con los efectos secundarios de los medicamentos, otros muy difíciles de entender. Entonces, esta gente de Europa que trabaja con medicina biológica alemana, pues me ofrece o me pide, prácticamente fue una petición, que yo me prestara para hacer conejillo de indias, que yo me prestara... Sí. O sea, obviamente vamos a ver qué podemos hacer y me gustó mucho la franqueza de su planteamiento. Me dijeron, no te prometemos nada. Yo tenía ya 20 y tantos años luchando contra la enfermedad, después de haber estado con gente que me prometía mucho y no me cumplía nada. Me gustó que me dijeran, no te prometemos nada, fue algo que me llamó la atención. Pero se comprometieron a hacer su mejor esfuerzo, a tratar de entender el cuadro general, ¿no? Porque como todos sabemos, cada vez la medicina es más especializada, entonces cada vez la visión es más pequeñita. Te duele la rodilla y te ven la rodilla, a nadie se le ocurre verte la columna, ¿no? Entonces, el planteamiento en Europa fue muy interesante porque ellos me ofrecieron hacer un análisis general de la situación. Y como resultado de ese análisis general, después de un mes y días, pues ellos descubren que mi situación es verdaderamente crítica. Yo sentía que me estaba muriendo, pero nadie me lo confirmaba, nadie me confirmaba ese diagnóstico. Okay, sí. Y en Europa, bueno, pues fue muy evidente después de tantos análisis, tenía daños muy graves en hígado, en riñones, en suprarrenales, en huesos, pulmones, sangre, corazón, etcétera. Entonces, era una combinación de factores que no me hacían aspirar a un trasplante de una cosa porque lo demás no lo permitía. El cuadro general era muy crítico. Estaba todo como entrelazado, como que encontraba las enfermedades, ¿no? Sí. Movemos acá, fregamos más aquí, etcétera, no podemos tratar Además, ninguna. En Europa fue muy claro que los medicamentos que me daban para tratar un daño en la piel me estaban lastimando más el hígado, y el daño en la piel era provocado porque el hígado estaba mal. Entonces, son errores que se cometen muy a menudo, desgraciadamente, en la práctica médica cotidiana, ¿no? Se requirió de muchísima investigación y se requirió de mucho trabajo para llegar a una conclusión objetiva. Y en pocas palabras, lo que me dijeron en Europa era que iba a ser difícil que sobreviviera más de un año. O sea, fue literal.
Sí. Un año y ahí vemos. Así es. Entonces, pues fue... Perdón, profesor, que lo interrumpa. ¿Qué se siente que te digan, ¿sabes qué, chavo? Hasta aquí, o a lo mejor un año y bye? Yo creo que depende mucho de la situación, de las circunstancias de la persona. Y yo creo que cuando tienes una vida con todo resuelto y una vida en la que nunca te has enfrentado a la enfermedad seriamente, nunca te has enfrentado a ese tipo de cosas, seguramente una noticia así es devastadora. En mi caso yo estaba muy cansado, estaba realmente muy cansado, tenía 20 y tantos años luchando con todas mis fuerzas por ser una persona no enferma, luchando con todas mis fuerzas por salir adelante, por cumplir como hijo, por cumplir como alumno, por cumplir como trabajador, por cumplir, y el cuerpo siempre haciéndome la mala jugada, ¿no? Yo siempre tratando de salir adelante y el cuerpo siempre dificultando el proceso, ¿no? Esos últimos años en los que yo estuve en Estados Unidos, Europa, en los que yo realmente me sentía que me estaba muriendo, bajé muchísimo de peso, por más que comía no podía recuperarlo, empecé a tener pérdida de claridad mental, había días enteros en los que no me podía mover, todo me dolía, no podía dormir. Cuando me dijeron te queda un año, dije, ok, está bien. ¿En serio? ¿Está bien? Sí. ¿Así de sí. mejor? No mejor, no te puedo decir que dije mejor, pero sí sentí un cierto alivio. Sí sentí un cierto alivio. Fue una noticia muy coherente con lo que estaba sintiendo y para mí fue una confirmación de que no estaba yo loco, no estaba deprimido, ¿no? Porque había gente que me decía, ¿estás deprimido? Bueno, pues me sometí a terapia, le busqué por todos lados, no estaba deprimido, estaba destrozado por dentro, ¿no? Entonces, la noticia fue hasta cierto punto liberadora y me permitió cambiar completamente la perspectiva con la que había vivido toda mi vida. Una de mis hermanas me decía, es que vives como, sin saber que estaba enfermo, sin saber todo lo que me estaba pasando, me decía, tú vives como un guerrero montado en un caballo con la espada desenvainada, ¿no? O sea, a mí me da mucha vergüenza estar enfermo. Yo vengo de una familia de gente muy exitosa, muy exigente, y para ganarse un lugar ahí hay que demostrar. Había que demostrar, ajá, okay. Entonces, si a mí me dolía algo, si yo me sentía mal y podía ocultarlo, iba a la reunión familiar. Si de plano no podía ocultarlo, si de plano no estaba funcionando, mejor no iba. Entonces, pues una de mis hermanas, que es muy sensible, pues un día se dio cuenta, ¿no? De que yo siempre estaba como, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y pues no es cierto, no todo estaba bien. Entonces, cuando me hacen este planteamiento, no me quedó otra más que bajar la guardia, ¿no? Y aceptar que las cosas no estaban bien. Okay. Y aceptar mi realidad fue una enorme fuente de liberación, fue una enorme fuente de tranquilidad que me permitió decir, bueno, ya no puedo vivir mi vida pensando en todos los planes, en qué voy a hacer, en que los demás se sientan orgullosos de mí, en realizar esos sueños que tuve desde que era chiquito, porque yo quise ser papá muy joven, me quise casar muy joven, quise hacer cosas muy bonitas y no podía, ¿no? Por razones obvias. Se dejó de pensar en el futuro. Dejé de pensar en el futuro y me enfoqué en lo que estaba pasando en ese momento. Dije, bueno, si me queda un año, ¿qué voy a hacer? Y ese planteamiento fue realmente una fuente de madurez extraordinaria y aprendí a valorar la vida desde otra forma. Te puedo decir que en el momento dije, bueno, me va a durar 28 años. Hay gente a la que la vida le dura menos, hay gente a la que la vida le dura más. A mí me duró 28 años y han sido 28 años en que no lo he pasado bien, pero he vivido cosas muy bonitas. Finalmente sí he vivido cosas muy bonitas, por más que no puedo decir que mi vida ha sido fácil, y aprendí a agradecer lo que tenía. Y yo creo que lo más importante es que tomé la decisión
de dedicar ese año